Mi nombre es Andrea García Lugo. A continuación calcularé el volumen de 5 objetos con integrales dobles. Para comenzar es necesario conocer el teorema 13.2.4 del libro Lo de cálculo Layton, que dice: sea f una función de dos variables y continua en una región cerrada R del plano XY tal que f de x, y sea mayor a 0 para todo x, y de R. Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido S que tiene la región R como su base y cuya altura es f de x, y unidades en el punto x, y de R, entonces V es igual a la sumatoria de f de UI, VI delta I por A, igual a la integral doble de f de x, y por derivada de A. A continuación utilizaré este teorema para conocer el volumen de 5 objetos que encontré en mi casa. El primero es molde para pastel. Para calcular el volumen lo llené con agua, lo pesé vacío y después con el agua y lo resté, dándome como resultado un volumen aproximado de 1450 centímetros cúbicos. Para calcular el volumen por medio de integrales dobles, utilicé la ecuación del cilindro, que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, pero para tomar en cuenta su altura como f de x, y, lo tuve que cambiar hacia el eje de las x, cambiando x por z para que quedara acostado y la z fuera el f de x, y, dándonos como resultado z cuadrada más y cuadrada igual a 8.8 al cuadrado, que es el radio del círculo del cilindro. Despejando z encontramos el f de x, y los límites que van en x es el tamaño del molde para pastel, que va desde 0 a 5.9, y en y sería su diámetro, que es desde menos 8.8 a 8.8. Sustituyendo esto en el teorema 13.2.4 nos da que va a ser de 0 a 5.9 en el límite de x y en el límite de y de menos 8.8 a 8.8, y sustituimos el f de x, y, que es el despeje de z, que es 8.8 al cuadrado menos y cuadrada, que se multiplica por 2 para tomar en cuenta ambas partes del círculo, porque debido a la raíz solo tomaría la mitad si lo dejamos sin ese 2, dándonos un volumen aproximado de 1435.38 centímetros cúbicos, y un error aproximado es de 14.62 centímetros cúbicos. Mi segundo objeto fue la parte superior de un florero. Para calcular el volumen de esto, lo llené de agua y quité el agua hasta la marca donde se encuentra el lápiz, y pesé dicha agua dándome un equivalente aproximado de 300 centímetros cúbicos. Para encontrar la ecuación usé la de la hipérbole elíptico de una hoja. Es por ello que solo tomé en cuenta del lápiz hacia arriba para poder utilizar esta ecuación, donde el eje negativo nos da la dirección o la inclinación de dicha figura. En este caso, la incliné hacia el eje X para que la Z fuera la altura. De esta manera despejamos Z, lo que nos da r cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado, y sustituimos el radio interno, el más pequeño, que es de 1.75 al cuadrado. Se buscan los límites en x. En x va desde menos 5 hasta 5, que es una longitud de 10 centímetros. Y en y se va a sacar a partir del despeje de la z dentro del radical. Se despeja y, lo que nos da como resultado la raíz de 1.75 al cuadrado más x cuadrada. Sustituyendo esto nos da que es 2 veces la integral de menos 5 a 5 por la integral de menos raíz de 1.75 al cuadrado más x cuadrada a 1.75 al cuadrado más x cuadrada por la raíz de 1.75 al cuadrado más x cuadrado menos y cuadrada, que es el f de x, y, que en este caso vendría siendo z,
por la derivada de A, que aquí se va a sustituir por d de y and d de x, dándonos como resultado un volumen aproximado de 358.01, lo que nos da un error con el volumen del agua, que es de 300 menos 358.01, de 58.01 centímetros cúbicos. Mi tercer objeto fue un globo terráqueo. Para calcular el volumen de este, introduje una hebra de hilo por el medio de la esfera. Medí el hilo dándome un diámetro de aproximadamente 23 centímetros y un radio de 11.5. Con lo anterior, sustituí en la fórmula de la esfera, que es 4/3 de pi por radio al cubo, dándome como resultado un volumen de 6.370.626 centímetros cúbicos. Para este ejercicio utilicé la ecuación de la esfera, que es todos los ejes elevados al cuadrado igualados al radio cuadrado. Para tomar en cuenta el f de x se tendría que despejar la z y sustituir el radio. Para que esto se hiciera menos complicado, cambié las coordenadas a coordenadas polares, sustituyendo y cuadrada más x cuadrada por r cuadrada, lo que me da como z cuadrada más r cuadrada igual al radio al cuadrado, y despejando esto me queda que z es igual a 11.5 al cuadrado menos r cuadrada. Para continuar esto debemos conocer que la fórmula para calcular integrales dobles de coordenadas polares es igual a la integral doble de f de r, teta por r por la derivada de r por la derivada de teta. Ahora debemos encontrar los límites en r. Para ello puse que va desde 0 a 11.5 en r y en teta que va desde 0 a 2pi porque da la vuelta a la esfera completa, lo que quiere decir que es un círculo, una vuelta completa. Una vez teniendo conocimiento de esto, vamos a sustituirlo en la fórmula y nos da que va a ser igual a la doble integral desde 0 hasta 2pi por la integral de 0 a 11.5 por r por la raíz de 11.5 al cuadrado menos r al cuadrado, que vendría siendo nuestro f de r, teta, por la derivada de r por la derivada de teta, lo que nos da como resultado un volumen de 6.370.622 centímetros cúbicos aproximadamente, con un error de 0.004 centímetros cúbicos. Mi cuarto objeto fue un plato de cocina. Para calcular el volumen de este plato lo llené de agua y pesé la cantidad de agua que tenía, que fue aproximadamente de 333 centímetros cúbicos. Para encontrar la ecuación utilicé la de la hipérbole elíptico de una hoja, utilizando como el eje negativo x para que quedara inclinado hacia ese eje. Despejé z y sustituí el radio, dándonos como resultado z es igual a la raíz de 5.1 al cuadrado más x cuadrado menos y al cuadrado. Después calculé los límites. En x va desde 0 hasta 3.8, que es la altura del plato, y en y, que es desde menos 5.1 al cuadrado más x cuadrado elevado a la 1 medio a 5.1 al cuadrado más x cuadrado elevado a la 1 medio, que se sacó de la parte interna del radical de z, despejando y. Al sustituir esto en la fórmula, me da que es la doble derivada desde 0 hasta 3.8 y desde menos 5.1 al cuadrado más x cuadrado por 1 medio, elevado a la 1 medio, hasta raíz de 5.1 al cuadrado más x cuadrado, multiplicado por el f de x, y, que en este caso sería 5.1 al cuadrado más x cuadrado menos y cuadrada, por la derivada de y por la derivada de x. Se debe multiplicar por 2 para tomar en cuenta ambos lados de la circunferencia, si no solo tomaríamos la mitad de la circunferencia, cortando el cilindro a la mitad, dándome un volumen aproximado de 303.50 centímetros cúbicos, con un error aproximado de 29.5 centímetros cúbicos. Mi quinto y último objeto fue un vaso de agua. Para calcular el volumen lo llené de agua y lo medí con una jarra que tiene las marcas cada medio litro, y me dio que el volumen es de 1500 centímetros cúbicos.
Utilicé la ecuación del cilindro, que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, pero utilicé la inclinación hacia el eje x, por lo que cambié x por z para que quedara acostado sobre el eje x y pudiera tomar el f de x, y como una altura hacia z. Después de esto despejé z y sustituí el radio, que es de 4.7. Encontré los límites, que en x es desde 0 hasta 21.4, que es el largo del vaso, y desde menos 4.7 a 4.7, que viene siendo como el diámetro del cilindro. En este caso es el vaso. Sustituimos esto y nos da que es la doble derivada desde 0 hasta 21.4 y desde menos 4.7 a 4.7 de la raíz de 4.7 al cuadrado de menos y cuadrada por la derivada de y por la derivada de x, dándome un volumen aproximado de 1485.11 centímetros cúbicos, con un error aproximado de 14.62 centímetros cúbicos. La bibliografía es Leighton, el cálculo, la séptima deducción, de donde sacamos el teorema 13.2.4 y el teorema para calcular integrales dobles con coordenadas polares.